Hoy en el recuento, Apple lanza su nuevo reloj y nueva serie de iPhone 11. Además, ya está disponible para descargar la demo de FIFA 20. También Huawei tiene fecha de actualización para Android 10 en dispositivos. Además, Google Play Pass está a punto de llegar de forma oficial. Y para terminar, hay nuevos teasers del Huawei Mate 30. ¡Comenzamos! Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Qué bueno que estás por aquí, listo para actualizarte de todo lo que está sucediendo en el mundo de la tecnología. ¿Qué te parece si revisamos los resultados de la encuesta del video pasado, donde te pregunté si tú comprarías o no un smartphone sin servicios de Estados Unidos o sin servicios de compañías de los Estados Unidos como Google, Facebook y otras? Por cierto, me equivoqué, Spotify no es de Estados Unidos, ustedes me corrigieron, muchas gracias, todos los días aprendemos algo nuevo. Vamos a la primera noticia, lo haré de forma rápida porque ayer ya te puse un resumen completo de la presentación de Apple, de sus nuevos dispositivos, así que comencemos hablando de su nuevo reloj, el Apple Watch Series 5, que ahora viene con la función de mantener su pantalla siempre encendida y cambiar más o menos la vista cuando lo estás viendo y cuando no lo estás viendo, además de venir disponible en diferentes materiales, no solamente aluminio, sino también titanio y también una versión de cerámica, además también de permitirse personalizar con muchas otras bandas. También ahora te avisará cuando haya demasiado ruido en el ambiente, y otra de sus novedades es que ya incorpora brújula para que, por ejemplo, si estás en una aplicación de navegación puedas saber el sentido hacia dónde vas caminando, además de su propia aplicación de brújula. Pero bueno, la verdad es que tampoco existen demasiadas novedades con respecto a la generación anterior, que de por sí el Apple Watch es de los smartwatch más completos, entonces no hay mucho más que agregarle, simplemente lo siguen perfeccionando, pero el precio sí que se incrementó. Pero por el precio anunciado de este nuevo reloj, creo que la mejor alternativa sería comprar la generación anterior, el Series 3, ya que al menos aquí en México el precio del Apple Watch más básico de Series 5 es de 9,999 pesos y después pueden ir subiendo. Por ejemplo, los de titanio van en 17,999 pesos y una edición de una marca especial vaya a los 31,999 pesos, y el más caro es el de edición de cerámica, que ya sube a los 32,999 pesos. Vaya, $1,687 aproximadamente. Si no eres de México y quieres darte una idea de cómo están los precios aquí, los precios varían muchísimo en los países, sobre todo en estos nuevos productos de Apple, así que te invito a que veas los precios oficiales de tu región, porque sería muy complicado aquí ponerme a mencionar precios de todas las regiones. Pero bueno, también presentaron los nuevos iPhones, como ya lo sabes, llegó el iPhone 11 como sustituto del iPhone XR, no del iPhone XS. Entonces tiene especificaciones un poquito más recortaditas con un precio un poco más ajustado. Por ejemplo, tiene una pantalla LCD de 6.1 pulgadas con resolución 1792 por 822 píxeles, proporción 19.5:9. La verdad es que la resolución es baja realmente teniendo en cuenta el tamaño de pantalla. Viene con el procesador Apple A13 Bionic, construido en 7 nanómetros con procesador neural de inteligencia artificial. Vienen versiones de 64, 128 y 256 GB. Y aquí es cuando incluso los fans ya explotaron y dijeron: no es posible, 64 GB para el modelo base no es algo aceptable ya en un dispositivo de gama alta, sobre todo por el precio. Entonces definitivamente aquí quedó Apple muy mal. Eso ni siquiera lo mencionaron en la presentación, las capacidades, creo que porque sabían que iban a haber expresiones de disgusto en el evento, entonces por eso no lo mencioné en el resumen del día de ayer, pero después me fui enterando que 64 GB en el modelo base es de plano un disgusto. Viene con iOS 13 y si no lo sabías, viene ahora con dos cámaras, el lente principal con apertura f1.8 y resolución de 12 megapíxeles su sensor con estabilización óptica. Tiene la segunda cámara con gran angular de 12 megapíxeles también, apertura f2.4, puede grabar video en 4K a 60 fotogramas por segundo. La cámara de selfies es de 12 megapíxeles con apertura f2.2, ya puede hacer capturas en cámara lenta también. Soporta carga rápida, sin embargo el modelo de iPhone 11, no los Pro sino el normal, no viene con cargador rápido incluido en la caja. Entonces aquí también es donde uno se queda: Apple, ¿por qué haces este tipo de cosas? Más o menos vas mejorando, pero sigues con unas ideas raras que no nos convencen. Tiene certificación
certificación IP68 y viene con un Face ID mejorado para tener mayor velocidad y mayor rango en la detección del rostro. El modelo de 64 GB tiene un precio de $699 en Estados Unidos, pero lo curioso es que el precio, por ejemplo, en Europa es muy diferente, es de 809 euros, mientras que en México el precio del modelo básico es de 17,499 pesos. Repito, el modelo básico de 64 GB. Aquí es donde Apple de plano falló por completo, porque ya después el modelo de 128 GB cuesta 18,499 y el de 256 20,999. En Europa el de 128 cuesta 859 euros y el de 256 GB 979 euros. Así que definitivamente precios bastante elevados, sobre todo siempre teniendo en cuenta la capacidad del almacenamiento. Y también presentaron el iPhone 11 Pro y 11 Pro Max, nombres un poquito raros, muy largos a mi parecer para hacer nombres de Apple, que normalmente tienen un marketing muy avanzado. Entonces el nombre iPhone 11 Pro Max no me suena muy agradable, pero en fin, la única diferencia será el tamaño de pantalla y de batería. El modelo 11 Pro tiene pantalla OLED de 5.8 pulgadas y el iPhone 11 Pro Max tiene pantalla OLED de 6.5 pulgadas. En ambos casos decidieron llamarle Super Retina XDR Display. Entonces nada más imagínate, iPhone 11 Pro Max con Super Retina XDR Display. ¿Qué es eso? En ambos casos vienen con el chip A13 Bionic, el más reciente de Apple y el más potente. En este caso también inician en 64 GB el modelo base. No puedes llamar a un dispositivo Pro y ponerle 64 GB de almacenamiento, inaceptable por completo. Después está también en 256 y finalmente en 512. No hay ninguna versión de 1 TB y creo que ya que le iban a poner el nombre Pro, debieron haber creado la versión de 1 TB. De hecho, lo más recomendable hubiera sido 256, 512 y 1 TB si es que querían demostrar que eran Pro, sobre todo porque tampoco puedes expandir el almacenamiento. En este caso, los dispositivos vienen con cámara triple, los 3 sensores son de 12 megapíxeles, tenemos el lente gran angular con apertura f1.8, el lente ultra gran angular con apertura f2.4 y un telefoto para hacer zoom de 2 aumentos solamente con estabilización óptica. Como sabes, pueden grabar con 4K a 60 fotogramas por segundo. La cámara frontal también es de 12 megapíxeles y tiene apertura f2.2. Puede grabar en cámara lenta a 120 fotogramas por segundo. Face ID mejorado, resistencia al agua, certificación IP68. Además, en este caso sí incluye el cargador de carga rápida, no tan rápida como ya lo hemos dicho, 18 watts, mientras que otros competidores ya han ido mejorando. Por ejemplo, Samsung, que era el que también tenía una carga rápida no tan rápida, ya la mejoró a 25 watts. Huawei, por ejemplo, ya la tiene en 40 y tantos, me parece, 40 o 45 watts. Entonces todas las demás marcas van avanzando y Apple apenas empezó a poner carga rápida y solo en los modelos Pro. Precios de los modelos 11 Pro en México: está el de 64 GB en 24,999 pesos. Esto es un descaro, 64 GB, prácticamente 25,000 pesos. En Europa, 1,159 euros. El modelo de 256 está en 1,329 euros y el de 512, 1,559 euros. En México, 28,499 pesos el de 256 GB, 33,499 pesos el de 512 GB. Y aquí solamente estamos hablando del iPhone 11 Pro. Ahora, si hablamos del iPhone 11 Pro Max, encontraremos precios todavía más elevados. 27,499 pesos el modelo de 64 GB. ¿Cómo? No puede ser. 30,999 pesos el modelo de 256 GB y 35,999 pesos el de 512. En Europa los precios van desde 1,259 euros, después 1,429 y el más caro 1,659 euros. Así que esto nos hace pensar que el iPhone 11 a secas, no los Pro, será el más vendido sin duda alguna, pero tampoco creemos que vaya a vender demasiado. En fin, ya dejemos de hablar de Apple y vayamos a hablar ahora de FIFA 20, que ya puedes descargar la demo oficial disponible para solamente algunas consolas, para
PlayStation 4, Xbox One y también para los gamers de computadora. No tiene demasiados equipos. Viene con el Paris Saint-Germain de la Liga Francesa, Liverpool, Tottenham y Chelsea de la Liga Premier, el Borussia Dortmund de la Liga de Alemania y el Real Madrid de la Liga Española. Lo interesante aquí es que en FIFA 20 están integrando un nuevo modo llamado Volta, donde se parece bastante a lo que antes era FIFA Street. Es un escenario muy diferente, con lugares callejeros y ya como que hacer acrobacias con el balón y más. Entonces han decidido integrar ambos modos en el mismo juego para que ya sea que te gusta un modo o el otro, compres el FIFA 20 a fin de cuentas. El lanzamiento final de este juego se llevará a cabo el 27 de septiembre y es cuando también ya estará disponible para la Nintendo Switch, que por el momento no tiene la versión demo. Vamos a la siguiente noticia. Ahora hablamos de Huawei, que ha lanzado fechas de actualización a Android 10 y obviamente a MIUI 10 para algunos de sus dispositivos. El 19 de septiembre será lanzado el Mate 30 ya con MIUI 10, entonces ahí inicia todo esto. Después en noviembre de este año se actualizará el P30 y P30 Pro. En diciembre recibirán la actualización los Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS, Mate 20X. En la parte de Honor, el Honor View 20, Honor 20 y Honor 20 Pro. Y hasta marzo de 2020 se tiene contemplado actualizar al Huawei P30 Lite, la serie P20 y la serie Mate 10. No se mencionan detalles de la serie Y, sin embargo, todavía no pierdas esperanzas. Puede ser que en algún futuro se anuncien ya actualizaciones para estas otras series de la marca. Por el momento pasemos a la siguiente noticia. Google Play en su cuenta de Twitter oficial ha anunciado que ya está muy cerca de llegar Google Play Pass, un servicio para competir con Apple Arcade o Arcade, no sé cómo se pronunciará esto, pero como sabes es un servicio de suscripción a través del cual tú pagas al mes y puedes acceder a un catálogo grande de juegos. No sabemos si en Android esto vaya a resultar, pero bueno, está a punto de llegar el servicio de forma oficial, no hay mucho más que agregar. Y vámonos a la última noticia. Hablamos de dos nuevos teasers que ha lanzado Huawei con respecto a su serie Mate 30. En el primer video creo que es muy fácil saber de qué están hablando, sobre todo porque dice Rethink Speed o Rethink Connection, no recuerdo específicamente, pero da a entender que habla del 5G, entonces podríamos casi estar seguros que el Mate 30 tendrá soporte 5G o por lo menos tendrá una versión que sí soporte 5G. El segundo teaser dice Rethink Darkness o algo por el estilo, que se enfoca muchísimo a la fotografía con poca luz. Es algo que ya vimos espectacular en el P30, entonces se me hace un poquito repetitivo. Aquí el aspecto que me llama la atención del video es que el ojo de ese animal como que cambia también su apertura. Entonces no sé, podría ser que traiga apertura doble como el sistema de Samsung que presentó desde el Galaxy S9, que sirve para tener mayor apertura en condiciones de poca luz y tener una apertura más cerrada cuando hay mucha luz, tal como funciona nuestro ojo. Entonces eso estaría agradable de ver en el Mate 30 porque sería nuevamente ver cosas nuevas en Huawei, que año tras año sigue integrando novedades. Entonces queda poco para conocer a esta nueva familia de dispositivos y aquí en el canal te estaré contando absolutamente todo lo que presenten con su resumen, así que asegúrate de estar suscrito, participa en la encuesta y dime simplemente si crees que el Mate 30 tendrá apertura dual o no. Nos vemos la próxima.